Maté a mi esposo con 47 puñaladas aquella noche de mayo, cada golpe hundiéndose en la carne de un hombre que ya no existía, cada movimiento intentando destruir no el cuerpo del hombre que amé durante 34 años, sino el monstruo invisible que había devorado su cerebro desde adentro. El sistema que juró protegerme me dio la espalda cuando más lo necesité. Doctores que descartaron síntomas graves como cosas de la edad, policías que solo aparecieron cuando ya había sangre derramada, jueces de mirada vacía que preferían condenar a una abuela desesperada antes que admitir que un tumor del tamaño de una pelota de golf puede convertir a un contador amable en un depredador acechando en la habitación de una niña de 4 años. Mientras todo México leía titulares sobre la vieja del cuchillo y su furia asesina, nadie preguntó por qué una señora de 59 años sin historial de violencia sacrificaría su libertad, su nombre y su existencia en una sola noche sangrienta. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, deja tu like y un comentario contándonos desde dónde estás escuchando esta historia. Cuando encontré a Arnaldo parado en la puerta de la recámara de Livia, el cuchillo de casa de mi padre reflejando la luz de la luna, sus ojos no me reconocieron. Estaban vacíos, consumidos por un tumor que los médicos después admitirían ser uno de los más agresivos jamás registrados. Ahora me pudro en una celda, mientras las mismas autoridades que ignoraron mis súplicas desesperadas por ayuda fingen que se hizo justicia. 47 puñaladas. Lo repiten, como si el número fuera más relevante que el terror de una abuela teniendo que elegir entre la vida del esposo ya condenado por la enfermedad y la inocencia de una niña que dormía a pocos metros de ahí. Los periódicos nunca publicaron que antes de morir mi Arnaldo tuvo momentos de lucidez donde me suplicó: no permitas que lastime a ustedes cuando ya no sea yo. Y fue esa promesa hecha con lágrimas en los ojos al hombre que amé, la que cumplí aquella noche. No fue un asesinato, sino la última prueba de amor para alguien que ya se había marchado, dejando únicamente su cáscara habitada por el enemigo que lo consumió por dentro. Mi nombre es Iracema Ferreira. Tengo 73 años ahora en septiembre de 2025 y estoy muriendo de cáncer en una celda del penal femenil de Santa Marta, Acatitla, en la Ciudad de México. Los doctores me dieron 4 meses de vida, pero dudo que aguante tanto. El cuerpo está demasiado cansado. Mis cabellos blancos, que no han visto tinte desde que llegué aquí, están cada vez más ralos y despeinados. Las manos no dejan de temblar y la cicatriz delgada que tengo en la esquina del ojo derecho, recuerdo de una caída en la infancia, parece más profunda cada día. Mientras junto fuerzas para seguir, cuéntame en los comentarios cuál es tu nombre y desde dónde estás oyendo mi historia. Quiero imaginar los rostros de quienes conocerán mi verdad antes de partir de este mundo. Es extraño pensar que gente que nunca conocí sabrá detalles de mi vida que ni mis vecinos de 30 años supieron. Pero eso pasa cuando una se vuelve noticia de periódico, ¿verdad? Todos creen conocerte, pero nadie sabe de verdad. Todos los días cuando despierto, me pongo este mismo uniforme caqui desteñido, tan lavado que ya ni tiene el color original. Ya van 14 años. A veces me sorprendo intentando recordar cómo era usar otra ropa, elegir qué ponerme. Cosa tonta, ¿no? Pero cuando la libertad se va, son esos detallitos los que más se extrañan. No el centro comercial, no los viajes, sino poder escoger una blusa o un zapato. Mucha gente me pregunta si me arrepiento de lo que hice aquella noche del 28 de mayo de 2011. La verdad, ni un poquito. Lo haría todo de nuevo. Cuando sepas lo que vi esa noche, lo que hallé en el cuarto de mi nietecita, Arnaldo ya no era el hombre con quien me casé. Era otra cosa, algo que se apoderó de él. Fue comiéndose su cerebro por dentro hasta que no quedó nada de mi marido. Sé que es difícil de creer. Tampoco me creyeron en el tribunal, pero la verdad es que maté a un monstruo aquella noche, no a mi esposo. Nací en Nezahualcóyotl, Estado de México, el 12 de julio de 1952. Mi papá, Juan Ferreira, era ferrocarrilero, de esos hombres de mano gruesa y pocas palabras. Trabajaba duro para sostener a la familia y llegaba a casa con olor a grasa y carbón. Mamá Concepción era costurera y pasaba el día encorvada sobre la Singer vieja,
haciendo ajustes y remiendos para las familias ricas de la ciudad. Fue con ella que aprendí que la mujer tiene que ser fuerte incluso cuando parece que se va a quebrar. Iracema siempre me decía, la mujer es como el bambú, puede doblarse hasta casi tocar el suelo, pero no se quiebra. Vivíamos en una casa chiquita pero arreglada, de esas con patio de tierra donde criábamos gallinas. Yo era la mayor de 3 hijos. Después de mí vino Antonio, que murió de fiebre amarilla con solo 12 años, y Marinalba, que nació cuando yo ya tenía 9. Desde temprano tuve que ayudar a cuidar a los más chicos y dar una mano en casa. No tenía mucho tiempo para juegos, pero tampoco me quejaba. Era la vida que todos vivían por ahí. En la escuela siempre fui dedicada. Me gustaba leer, aprender, saber de las cosas. Las maestras decían que tenía buena cabeza. Fui la primera persona de la familia en terminar la prepa, como se llamaba en esa época. Me gradué en 1970, con 18 años, en un grupo de solo 15 alumnos. Papá no demostraba mucho, pero sé que se sintió orgulloso. El día de la graduación se puso la única corbata que tenía y se quedó sentado tieso como un palo. Pero vi que los ojos se le humedecieron cuando dijeron mi nombre. Poco después de graduarme, decidí que necesitaba salir de Neza. La ciudad era demasiado pequeña. Todos conocían a todos y yo quería más. No tenía dinero para la universidad, pero quería trabajar, tener mi independencia. Una tía que vivía en Puebla me contó que estaban necesitando secretaria en la primaria Benito Juárez. Hice una entrevista por teléfono. Imagínate, en esa época eso era una novedad. Y conseguí el puesto. Con 19 años, en 1971, arreglé 2 maletas con todo lo que tenía y tomé un camión a una ciudad donde casi no conocía a nadie. Los primeros años en Puebla fueron difíciles, pero yo era joven y llena de esperanza. Vivía en un cuartito rentado cerca de la escuela, comía de lonchera, ahorraba cada peso que ganaba. En la escuela hacía de todo. Contestaba el teléfono, organizaba archivos, pasaba en máquina documentos, me encargaba de lo administrativo. La directora, doña Elsa, era exigente pero justa y le gustaba mi trabajo. De a poquito me fui sintiendo en casa en aquella ciudad grande, con sus avenidas anchas y edificios que para mí parecían rascar el cielo. Fue en una kermés de la escuela en 1975 que conocí a Arnaldo. Yo ya tenía 23 años y pensaba que me iba a quedar solterona. Arnaldo Monteiro era contador en una empresa del centro. Tenía 31 años y fue llamado para ayudar con las cuentas de la kermés. Recuerdo como si fuera ayer. Estaba todo formal, incluso en la fiesta, con pantalón de vestir y camisa de botones, el cabello bien peinado con brillantina. No era guapo de los que te quitan el aliento, pero tenía un modo calmado y seguro que me llamó la atención. Diferente de los otros muchachos que solo sabían hablar de fútbol y de coches, Arnaldo conversaba sobre libros, sobre el futuro, sobre planes. Comenzamos a salir despacio. Él me recogía en la escuela de vez en cuando. Íbamos a tomar nieve al centro, a ver una película el domingo. Era un noviazgo de respeto, como se decía en la época. Después de 2 años me pidió matrimonio. Fue sencillo. Estábamos sentados en una banca de la plaza tomando nieve cuando sacó una cajita del bolsillo y dijo: ¿Quieres casarte conmigo, Iracema? Ni siquiera tuve que pensarlo 2 veces. Nos casamos en una ceremonia sencilla en la iglesia de San José el 15 de mayo de 1977. Yo usaba un vestido blanco recatado que ayudé a coser y él un traje azul marino que había mandado hacer especialmente para la ocasión. No tuvimos luna de miel, no daba para gastar dinero en eso, pero pasamos el fin de semana en un hotelito en Cholula, ciudad vecina. Fue suficiente para nosotros. Nuestra vida era sencilla pero buena. Arnaldo siguió como contador y yo en la secretaría de la escuela. Cada mes guardábamos un poquito del sueldo, soñando con comprar una casita propia. Los domingos íbamos a misa y después visitábamos a algún conocido o paseábamos por el parque. Era una rutina tranquila, predecible. No tuvimos hijos. Perdí 2 bebés en los primeros años de matrimonio y después de eso, los doctores dijeron que sería difícil que volviera a embarazarme. Fue una tristeza grande, pero aprendimos a vivir con eso. En 1985 recibí una llamada que cambió nuestra vida. Mi hermana Marinalba, que entonces tenía 24 años, estaba metida en drogas pesadas. Había abandonado a una hijita de menos de 1 año y nada
nadie sabía dónde andaba. Mis papás ya habían fallecido para ese entonces y no había otro familiar que pudiera cuidar a la niña. Hablé con Arnaldo y él, sin dudarlo, dijo que podíamos criar a la chiquita. Así, sin más ni más, nos convertimos en papás de Rosángela, mi sobrina. Criar a Rosángela fue una alegría que llenó el vacío que sentíamos. Era una nenita linda, de ojos despiertos y sonrisa fácil. Arnaldo se derretía todo con ella. Llegaba del trabajo ya buscándola para cargarla. En 1990, finalmente conseguimos comprar nuestra casita en Colinas del Sur, una colonia sencilla pero buena de Puebla. No era nada lujoso. 2 recámaras, sala, cocina y un patiecito donde planté mis primeros rosales, pero era nuestro. La vida seguía su curso normal. Rosángela creció, fue a la escuela, se convirtió en una adolescente. No voy a decir que fue fácil. ¿Qué adolescente es fácil? Tenía sus rebeldías, sus berrinches, pero en general era buena muchacha, o al menos creíamos que lo era. Cuando cumplió 19 años, en 2006, nos dio un susto. Estaba embarazada y no quería decir quién era el papá. Fue un shock, pero ¿qué podíamos hacer? Dimos nuestro apoyo, ayudamos en lo que pudimos. En marzo de 2007 nació Livia, mi primera y única nieta, una cosita pequeñita, con cabello oscuro y los mismos ojos despiertos de la mamá. Arnaldo, que ya tenía 63 años en ese entonces, se volvió otro hombre. Si con Rosángela ya era consentidor, con Livia entonces jugaba en el suelo con ella aunque le dolieran las rodillas, le contaba historias, inventaba canciones. Era lindo de ver. Las cosas comenzaron a descomponerse en noviembre de 2010. Rosángela, que nunca había sido muy firme, comenzó a mostrar las mismas señales de la mamá. Llegaba tarde, faltaba al trabajo, desaparecía por día. Una vez la encontré hurgando en el cajón de la cocina donde guardaba el dinero del mandado. Cuando la enfrenté, me gritó, dijo cosas horribles, agarró unas ropas y salió azotando la puerta. Nos quedamos sin noticias casi 2 meses. En enero de 2011, una trabajadora social tocó a nuestra puerta con Livia de la mano. Rosángela había sido encontrada desmayada en un parque bajo los efectos de droga y la niña había estado sola en casa 2 días, comiendo galletas y tomando agua de la llave. La trabajadora preguntó si podíamos quedarnos con la nieta mientras la mamá se recuperaba. Claro que aceptamos de inmediato. Livia tenía 4 añitos y parecía un animalito asustado, flaquita, con los ojitos hundidos. Arnaldo la cargó y le prometió que nunca más estaría sola. Fue por febrero que noté que Arnaldo no estaba bien. Comenzó con dolores de cabeza, de esos fuertes que hacen que la persona se quede en la cama con la cortina cerrada. Le di medicina, le hice compresas, pero no pasaba. Él, que siempre fue puntual en el trabajo, empezó a faltar. Decía que la luz de la oficina empeoraba el dolor. En marzo noté los primeros lapsus de memoria. Olvidaba dónde había dejado las llaves, qué había comido al mediodía, hasta el nombre de la calle donde vivíamos desde hacía 20 años. Cosas de la edad, nos decíamos uno al otro, riendo nervioso. Al fin y al cabo ya tenía 67 años, pero en el fondo yo sabía que algo estaba mal. Si hubiera sabido en esa época lo que sé hoy, tal vez habría podido salvar a mi Arnaldo, tal vez habría insistido más con los doctores, exigido mejores estudios, pero no sabía, nadie sabía. Y así, sin darnos cuenta, caminábamos hacia los días más terribles de nuestra vida. Todo empezó a empeorar de verdad en marzo de ese año. Arnaldo, que siempre había elogiado mi comida, empezó a quejarse de que todo sabía a metal. Iracema, este frijol sabe a clavo oxidado, decía empujando el plato. Yo probaba la misma comida y estaba normal. Pensé que era capricho, que estaba cansado de comer siempre las mismas cosas. Intenté cambiar el sazón, hacer platillos diferentes, pero nada servía. Todo sabe a sangre, a fierro viejo, reclamaba cada vez más irritado. El 12 de marzo, después de otra noche sin dormir por los dolores de cabeza, lo llevé con el doctor Carlos Fagundes, un médico general que atendía por el Seguro Social. Ni siquiera tuve que sacar cita, solo era llegar temprano y tomar ficha. Esperamos 3 horas. Cuando finalmente entramos, el doctor apenas miró la cara de Arnaldo, hizo unas preguntitas básicas, midió la presión que estaba un poco alta y dijo que era solo estrés. Recetó un remedio para el dolor, otro para dormir y le mandó tomarse unos días de descanso. Ya está usted grande de edad, necesita ir más despacio, habló mientras ya llamaba al siguiente paciente.
siguiente. Salimos de ahí con la misma angustia con la que entramos. Fue en una madrugada, creo que 3 o 4 días después de la consulta, que ocurrió la primera alucinación de verdad. Desperté con Arnaldo gritando de pie en la cama, señalando las esquinas del cuarto. Están por todas partes. Mira los bichos en las paredes. Están subiendo, bajando, entrando en las grietas. Prendí la luz, intenté mostrarle que no había nada, pero no me creía. Se quedó así casi una hora temblando, hasta que el medicamento para dormir hizo efecto. En la mañana siguiente no recordaba nada. Preguntó por qué tenía yo ojeras tan marcadas. No tuve valor de contarle. El 2 de abril, lo recuerdo bien porque era cumpleaños de mi amiga Cleusa de la escuela, tuvimos el primer episodio realmente violento. Había preparado un pollo asado con papas, cosas sencillas que siempre le gustaron. Livia estaba toda animada ayudándome a poner la mesa, colocando las servilletas dobladas como le había enseñado. Cuando Arnaldo llegó y sintió el olor de la comida, su rostro cambió. Los ojos se le abrieron enormes, las fosas nasales se le dilataron. ¿Qué peste es esta? ¿No huelen ese olor insoportable?, gritó. Antes de que pudiera responder, se lanzó hacia la mesa y con un movimiento del brazo tiró todo al piso. Platos, vasos, fuentes, todo se hizo pedazos. Livia empezó a llorar desesperada y yo me quedé paralizada, sin entender qué estaba pasando. ¿Me quieren envenenar?, gritaba mientras pateaba los trozos por el suelo. Después salió azotando la puerta, dejándonos en medio de ese desastre. Fue como si mi Arnaldo hubiera sido reemplazado por otra persona durante la noche. El hombre calmado, metódico, que guardaba los recibos del súper por orden alfabético y cronológico, ahora dejaba la pasta de dientes abierta, la ropa sucia por el piso, los documentos del trabajo regados, olvidaba la estufa encendida, la puerta del refri abierta, salía sin cartera, sin documento. Una vez volvió solo con calcetines, sin darse cuenta de que había perdido los zapatos en el camino. Y lo peor, se enojaba cuando yo señalaba esas cosas. ¿Me estás diciendo loco?, gritaba. Siempre he sido así. No, no había sido así. En cuestión de semanas, era como si 30 años de matrimonio hubieran sido borrados y reemplazados por una versión distorsionada de la realidad. Un día que salió para intentar trabajar, ya había faltado tantas veces que el jefe amenazaba con despedirlo, decidí arreglar la recámara. Necesitaba entender qué estaba pasando. Fue cuando hallé, escondido en el fondo falso del ropero, varias cajas de medicamentos, medicinas fuertes que necesitan receta especial, morfina, tranquilizantes, cosas que nunca había visto en mi vida. Junto había un papel con instrucciones de un sitio de internet, de esos sitios escondidos que venden cosas prohibidas. Arnaldo, que siempre fue tan derecho, se estaba automedicando con drogas pesadas compradas ilegalmente. Eso explicaba por qué a veces estaba tan atontado, tan fuera de sí. Lloré sentada en el piso del cuarto, abrazando esas cajas sin saber qué hacer. El 15 de abril, después de otra noche terrible en que despertó gritando y golpeando las paredes, decidí que era hora de una internación. Llamé un taxi y lo llevé a la fuerza al Hospital General. En urgencias expliqué todo al médico de guardia: los dolores de cabeza, las alucinaciones, los cambios de comportamiento, los medicamentos escondidos. Mostré hasta las cajas que había traído conmigo. El doctor examinó a Arnaldo, que en ese momento estaba calmado, casi adormilado por los remedios que había tomado. Señora, me dijo el doctor con aire de fastidio, sin una orden judicial no puedo internar a nadie contra su voluntad. Su esposo no presenta riesgo inmediato para sí mismo o para otros. Voy a recetar unos calmantes más adecuados, programar una cita con el neurólogo para dentro de 2 meses y le sugiero que busque un psiquiatra también. Salimos de ahí con más recetas y menos esperanza. Fue 5 días después, el 20 de abril, que Arnaldo me agredió por primera vez en 34 años de matrimonio. Estaba intentando convencerlo de tomar los medicamentos que el doctor había recetado en lugar de esas porquerías que compraba a escondidas. Se enfureció, dijo que no confiaba en él, que estaba conspirando con ellos. Nunca dijo quiénes eran ellos. Cuando insistí, me dio un empujón tan fuerte que me golpeé la espalda contra la pared y caí sentada. Me quedé mirándolo sin poder creerlo. Mi Arnaldo, que en 30 y tantos años nunca había ni alzado la voz conmigo. Él también pareció sorprendido por
lo que hizo. Se arrodilló frente a mí, comenzó a llorar, a pedir perdón. Iracema, no sé qué me está pasando, sollozó. Hay algo malo en mi cabeza. A veces veo y oigo cosas que no están ahí. Tengo miedo de estar perdiendo la razón. Fue uno de los raros momentos de lucidez que tuvo en ese periodo. Ventanas cortas en las que el verdadero Arnaldo lograba atravesar la niebla que se estaba apoderando de él. Esos momentos de claridad eran los peores, ¿sabes? Porque daban esperanza. Hacían pensar que tal vez era solo una fase mala, que quizás pasaría. Había días que despertaba bien, recordaba dónde había puesto las cosas, hablaba con cariño conmigo y con Livia, no se quejaba de la comida. En esos días casi me convencía de que todo había sido una pesadilla, que mi marido había vuelto pero nunca duraba. Pronto estaba de regreso al comportamiento extraño y cada vez empeoraba más. Empezamos a aislarnos de todo mundo. Arnaldo ya no contestaba el teléfono cuando sonaba. Si alguien tocaba a la puerta, se escondía o decía que los mandara. No quería ver a nadie, ni a los amigos de años. En el trabajo, donde siempre fue tan responsable, empezó a inventar excusas cada vez más descabelladas para no ir. Dolor de muelas, problema en la tubería, familiar enfermo. La secretaria me llamaba a escondidas, preocupada. Doña Iracema, ¿qué le está pasando a su esposo Arnaldo? El jefe ya está hablando de reemplazarlo. No sabía qué decir, cómo explicar algo que ni yo misma entendía. Livia, tan pequeña, con solo 4 añitos, fue la primera en notar que el abuelito se había vuelto otra persona. Los niños tienen un sexto sentido, ¿no? Ella, que antes corría a sus brazos, apenas oía la llave en la puerta, ahora se encogía detrás del sillón cuando llegaba. Una vez la oí hablando con la muñeca. El abuelo tiene ojos de animal ahora. Hay que esconderse. Aquello me partió el corazón. Intenté explicarle que el abuelito estaba enfermo, que no era su culpa. Pero, ¿cómo explicarle eso a una niña tan chiquita? Solo sabía que el abuelo que contaba historias y hacía cosquillas había desaparecido, reemplazado por un hombre de mirada vacía que le gritaba a las sombras en las paredes. Fue el 28 de abril que las cosas llegaron a un punto sin retorno. Arnaldo tuvo una convulsión violenta en medio de la sala. Le salía espuma de la boca. Todo el cuerpo le temblaba. Los ojos se le voltearon hacia atrás. Livia vio todo, pobrecita. Grité a los vecinos que llamaran una ambulancia mientras intentaba evitar que se tragara la lengua o se lastimara con las esquinas de los muebles. Esta vez no hubo manera de negar que necesitaba atención urgente. La ambulancia llegó en 15 minutos, una eternidad cuando ves a alguien que amas sufriendo de esa manera. En el hospital, ahora no era el general, sino el hospital universitario, donde tenían más recursos. Finalmente hicieron lo que debieron hacer meses antes, una tomografía de la cabeza. El doctor Paulo Rigoto, un neurólogo joven pero competente, fue quien nos dio la noticia devastadora. Arnaldo tenía un glioblastoma multiforme en la región frontotemporal del cerebro, un tumor agresivo ya en etapa avanzada. El tumor está presionando áreas que controlan el comportamiento, la personalidad y la percepción sensorial, explicó el doctor con voz amable. Eso explica los cambios que usted observó, las alucinaciones, la agresividad, las alteraciones de humor y de gusto. Cuando pregunté cuáles eran las opciones de tratamiento, su mirada me dijo todo antes de que las palabras salieran. Desafortunadamente, por la ubicación y tamaño, no es operable. Podemos intentar reducirlo con quimio y radioterapia, pero debo ser honesto en que el pronóstico no es bueno. Estamos hablando de 3 a 6 meses con un deterioro progresivo. Me senté en la silla del consultorio sintiendo como si el mundo se hubiera acabado. 3 a 6 meses. Mi Arnaldo, mi compañero de 30 y tantos años, tenía máximo 6 meses de vida. Y no serían meses de despedida tranquila, de poner los asuntos en orden, de decir todo lo que necesitaba ser dicho. Serían meses de deterioro, de él transformándose cada vez más en alguien que no reconocía. El doctor habló más cosas sobre internación, sobre cuidados paliativos en casa, sobre medicación adecuada para controlar los síntomas. Apenas pude escuchar. Lo que más me sorprendió, y ahora entiendo que eso también era efecto del tumor, fue la reacción de Arnaldo cuando el médico le explicó la situación en uno de esos momentos de lucidez. En vez de tristeza o miedo
miedo, se puso furioso. Dijo que no se iba a quedar encerrado en un hospital para ser conejillo de indias de doctores, que prefería morir en casa, que no quería aspavientos de cuidados paliativos. Firmó un documento de responsabilidad contra todas las recomendaciones médicas y exigió volver a casa. El doctor Rigoto me llamó aparte y dijo: «Señora, temo por su seguridad y la de la niña. Con el avance de la enfermedad, su comportamiento puede volverse cada vez más impredecible y potencialmente peligroso». Pero, ¿qué podía hacer? No podía internarlo a la fuerza y tampoco podía abandonar al hombre que había sido mi puerto seguro por más de la mitad de mi vida. Volvimos a casa con una bolsa de medicamentos, anticonvulsivos, corticoides para disminuir la hinchazón en el cerebro, analgésicos fuertes para el dolor. Por algunos días la medicación pareció funcionar. Arnaldo estaba más calmado, dormía mejor, hasta lograba tener conversaciones normales, aunque siempre se cansaba rápido. Pero el doctor tenía razón sobre el deterioro. Era como ver a alguien hundiéndose en arenas movedizas en cámara lenta, siendo tragado un poquito cada día y no poder hacer nada excepto tomar su mano y observar. Unos 10 días después del diagnóstico pasó el episodio que me hizo entender que no podíamos seguir así. Era final de tarde y yo estaba en la cocina preparando la cena. Arnaldo había dormitado en el sillón de la sala después de tomar los remedios. Livia estaba jugando en su cuartito con las muñecas. De repente oí un grito de ella que me heló la sangre. Corrí al pasillo y vi a Arnaldo, con una expresión que no era suya, persiguiendo a la niña con las tijeras grandes de jardín en la mano. «Voy a cortar el ruido que sale de su cabeza», gritaba. «Es demasiado fuerte. No aguanto más ese ruido». Livia corrió detrás de mis piernas, llorando aterrorizada. Logré hacer que Arnaldo soltara las tijeras. Lo convencí de que no había ruido alguno, que era solo la enfermedad haciéndolo imaginar cosas. Pareció creerme. Se puso confundido, dejó que lo llevara de vuelta a la cama, pero esa noche no pude dormir. ¿Y si la próxima vez no estaba cerca? ¿Y si de verdad lastimaba a la niña? Al día siguiente, desesperada, intenté llevar a Livia de regreso con su mamá. Conseguí la dirección actual de Rosángela a través de una conocida que trabajaba en el DIF. Era una vecindad en una zona peligrosa de la ciudad. Cuando llegamos, encontré a mi sobrina en estado deplorable, demasiado flaca, los ojos hundidos, marcas de aguja en los brazos. Apenas reconoció a su propia hija. «No puedo quedarme con ella», dijo con la voz arrastrada, visiblemente alterada. «No tengo condiciones ni para mí. Déjala con ustedes, que está mejor». Intenté insistir, explicar la situación con Arnaldo, pero nos empujó afuera y cerró la puerta. Volví a casa más desesperada todavía, con Livia tomando mi mano y preguntando: «Abuela, ¿por qué mi mamá no me quiere?». En los días siguientes intenté de todo. Llamé a la trabajadora social, al DIF, a amigos, familia lejana. Nadie podía o quería quedarse con una niña de 4 años por tiempo indefinido. El DIF dijo que podían ponerla en un albergue temporal, pero la idea de mandar a mi nietecita a un lugar lleno de niños abandonados me partía el corazón. Y Arnaldo, en los momentos de lucidez, suplicaba que no la mandara. «Ella es la única alegría que me queda», decía llorando. «¿Cómo podría quitarle eso en sus últimos meses?». Entonces intenté adaptarme. Compré un pestillo para el cuarto de Livia, del lado de dentro, y le enseñé a encerrarse si el abuelito entraba cuando yo no estuviera cerca. Empecé a esconder todos los cuchillos, tijeras, cualquier cosa puntiaguda. Pasé a dormir en el cuarto con ella, con miedo de dejarla sola por las noches. Vivía en constante estado de alerta, como un soldado en zona de guerra, siempre esperando el próximo ataque, sin saber nunca de dónde vendría. En la noche del 28 de mayo de 2011, exactamente un mes después de la convulsión que llevó al diagnóstico, desperté a medianoche con un ruido en la cocina. Arnaldo no estaba en la cama a mi lado. Fui hasta la puerta del cuarto de Livia, donde había puesto un candado del lado de afuera para garantizar que ella no saldría en la noche, ni Arnaldo entraría si yo no estaba cerca. El candado estaba en su lugar. Fui de puntitas hasta la cocina. Arnaldo estaba parado en la oscuridad hablando solo. No prendí la luz. Me quedé observando desde la sombra. «Necesito acabar con el sufrimiento de ellos», murmuraba. «No entienden, pero es mejor así. Un favor, todos juntos, sin dolor». La sangre se me heló en las
las venas. ¿De quién hablaba? De mí y de Livia. Me quedé paralizada, sin saber qué hacer. Entonces agarró algo del cajón, no pude ver qué era, y salió de la cocina. Fui detrás de él, manteniendo distancia. Se paró frente a la puerta del cuarto de Livia, intentó abrir, no pudo por el candado. Gracias a Dios había puesto ese candado. Fue cuando se volteó y la luz de la luna que entraba por la ventana del pasillo iluminó lo que tenía en la mano. El cuchillo de caza que había sido de mi papá, una reliquia de familia que yo guardaba en una caja en lo alto del ropero. ¿Cómo había encontrado eso? Pensé que había escondido todos los cuchillos. Arnaldo, llamé bajito, intentando no mostrar el terror que sentía. ¿Qué estás haciendo? Se volteó hacia mí con una mirada que no era suya. No era la mirada de mi marido. Era algo vacío, ausente. Voy a hacerles un favor a todos nosotros, murmuró. Acabar con este dolor, liberarnos a todos. Primero la niña, porque el ruido en su cabeza me vuelve loco. Después tú, después yo. Si crees que mujeres como yo, que vivieron calladas mientras sus hogares se convertían en un infierno, merecen tener voz, presiona ahora el botón de suscripción antes de que sea tarde, porque lo que pasó después cambió mi vida para siempre. Y tal vez, solo tal vez, contar esto ahora pueda evitar que otras mujeres pasen por lo mismo. Voy a hacer lo mejor para todos nosotros, repetí, intentando mantener la voz firme mientras mi corazón latía como un tambor en el pecho. Vi en sus ojos que el hombre que amaba se había ido, reemplazado por algo que ya ni reconocía. Tienes razón, Arnaldo, pero hagamos esto bien, con calma. Volvamos al cuarto, pensemos mejor. La niña no va a ningún lado. Vi un destello de confusión en esos ojos que ahora parecían de un extraño, como si no esperara que yo estuviera de acuerdo. Aproveché esa vacilación. Toqué suavemente su brazo, con cuidado de no asustarlo. Gracias a Dios, dejó que lo guiara de vuelta al cuarto, todavía sosteniendo ese cuchillo horrible en la mano. El pasillo nunca pareció tan largo, tan oscuro. Mi cabeza funcionaba a 1000 por hora, intentando encontrar una salida de esa pesadilla. La liberación viene con la sangre, iba murmurando mientras caminaba a mi lado. El doctor no contó esa parte, pero yo descubrí, lo leí en las señales. El dolor solo acaba cuando corre la sangre. Es como un río rojo que se lleva todo. Dios mío, qué horror era escuchar eso de la boca de mi Arnaldo, que nunca había matado ni una gallina en su vida, que se perturbaba cuando veía un animal atropellado en la carretera. En el cuarto se acostó en la cama sin soltar el cuchillo. Miraba fijo al techo, la respiración pesada, como si hubiera corrido un maratón. De vez en cuando hablaba cosas sin sentido sobre limpiar las manchas invisibles, sobre voces que mandan a hacer. Fingí que estaba arreglando unas cosas en la cómoda, intentando decidir qué hacer. Fue cuando recordé los medicamentos que el doctor Rigoto había recetado para las crisis más intensas, un sedante fuerte que solo le daba cuando se ponía muy agitado. ¿Quieres un tecito?, pregunté con una naturalidad que no sé de dónde saqué. Te va a ayudar a pensar mejor, a planear todo bien. Para mi sorpresa, asintió con la cabeza. Salí del cuarto diciendo que iba a prepararlo y cerré la puerta con cuidado. Las piernas me temblaban tanto que casi me caigo en el camino a la cocina. Herví agua y preparé un té de manzanilla bien cargado. Además del sobre normal, abrí 3 cápsulas del sedante y vacié el contenido en la taza. Era mucho más que la dosis recomendada, pero en ese momento solo pensaba en hacerlo dormir, en ganar tiempo. Volví al cuarto con la taza humeante. Toma, querido, ¿te va a hacer bien?, dije, ofreciéndole el té. Se apoyó en los codos y lo bebió todo en tragos grandes, sin siquiera soplar. Esperaba que desconfiara del sabor amargo del remedio, pero parece que el tumor ya había afectado hasta su paladar. Los minutos que siguieron fueron los más largos de mi vida. Me senté en una silla en la esquina del cuarto, fingiendo que estaba calmada, que estaba ahí para ayudarlo con sus planes. Por dentro rezaba a la Virgen, a todos los santos, para que el remedio hiciera efecto rápido. De a poco vi su respiración hacerse más lenta, más profunda. Los ojos empezaron a parpadear más despacio. La mano que sostenía el cuchillo fue relajándose, pero aún así no me movía. Tenía miedo de que cualquier movimiento pudiera despertarlo de nuevo. Mientras esperaba, mi mente pasaba por todas las opciones que ya había considerado 1000 veces antes. Internarlo a la fuerza,
Había intentado y el sistema me falló. Los doctores no tomaron en serio hasta que fue demasiado tarde. ¿Huir con Livia? ¿A dónde? No tenía dinero, no tenía parientes que pudieran acogernos. ¿Y cómo abandonar a mi marido cuando más me necesitaba? ¿Llamar a la policía? ¿Para qué? Solo vendrían si algo ya hubiera pasado, si alguien ya se hubiera lastimado. Las leyes no nos protegen antes de la tragedia, solo después. Pensé en el Arnaldo de verdad, en el hombre que conocí. En uno de los últimos momentos de lucidez, unos días después del diagnóstico, había tomado mis manos con fuerza y me había mirado a los ojos con una claridad que hacía tiempo no veía. Iracema, dijo con la voz quebrada, no dejes que los lastime. Hay momentos en que no me reconozco, en que no controlo lo que hago. Si llega un punto en que tengas que elegir entre protegerme y proteger a Livia, salva a nuestra nietecita. Promételo. Había prometido entre lágrimas, nunca imaginando que realmente llegaría la hora de cumplir esa promesa. Fue mirándolo ahí en la cama, respirando pesado, con el cuchillo todavía flojo en la mano, que tuve un momento de claridad absoluta. Ese ya no era mi Arnaldo. El hombre que amé por más de 3 décadas ya se había ido. Lo que quedaba ahí era apenas una cáscara, un cuerpo habitado por el tumor que había devorado su mente. Mi marido ya había muerto, solo su cuerpo aún no lo sabía. La verdad me golpeó con la fuerza de una bofetada. Si no hacía nada, podría despertar con Livia muerta en la mañana siguiente o muerta esa misma noche si él despertaba antes de lo que esperaba. El tumor lo había convertido en un peligro mortal, en una bomba de tiempo a punto de explotar. Y ahora tenía que tomar una decisión imposible. Me acerqué a la cama, despacio, sin hacer ruido. Parecía finalmente haberse dormido de verdad. Con cuidado agarré el cuchillo de su mano. Era pesado, el metal frío contra mi piel, la hoja todavía afilada incluso después de tantos años guardada. Me quedé mirando esa arma por un tiempo que no sé decir, pensando en todo lo que me llevó hasta ese momento. Levanté el cuchillo, las manos temblándome tanto que casi lo dejo caer. Dudé. Las lágrimas nublaban mi vista. Corrían por mi cara. 34 años de amor, de compañerismo. ¿Cómo había llegado a este punto? La hoja reflejaba la luz tenue de la luna que entraba por la ventana. Arnaldo dormía, la expresión casi tranquila, como si por un momento el tumor hubiera dado una tregua. El primer golpe fue el más difícil. Cerré los ojos cuando el cuchillo rasgó la carne. Un sonido ahogado salió de su garganta, pero no despertó. Estaba demasiado sedado. Cuando abrí los ojos de nuevo, la sangre ya empezaba a manchar la sábana blanca. Sentí un grito atorado en mi garganta, pero no salió ningún sonido. Había entrado en una especie de trance. No es él, repetía para mí misma como un mantra. No es Arnaldo, es el tumor. Estoy matando al tumor, no a mi marido. Y así, con esa idea fija en la cabeza, continué. Cada golpe era contra esa maldita enfermedad que había robado a mi compañero, que amenazaba destruir lo que quedaba de mi familia. Ni conté cuántas veces la hoja subió y bajó. Era como si hubiera salido de mi cuerpo y estuviera viendo todo desde lejos. Una mujer vieja en camisón apuñalando repetidamente el cuerpo de un hombre en la cama. Perdí completamente la noción del tiempo. Solo paré cuando ya no tenía más fuerza en los brazos, cuando cada movimiento costaba un esfuerzo inmenso. Fue el ruido del cuchillo cayendo al piso lo que me trajo de vuelta a la realidad. Miré mis manos, mis brazos, todo cubierto de sangre. El camisón blanco que había bordado a mano años antes ahora estaba rojo y pegajoso. El olor a hierro llenaba el cuarto, me daba náuseas, la sábana, el colchón, todo empapado, y en medio de esa carnicería, el cuerpo del hombre que había sido el amor de mi vida. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parada, en estado de shock. Cuando finalmente logré moverme, lo primero que hice fue ir al baño. Me quité el camisón ensangrentado y me metí bajo la regadera. El agua caliente golpeó mi espalda y empecé a tallarme la piel con fuerza. Tallé y tallé hasta quedar roja, hasta que ardía. La sangre se mezclaba con el agua, formando remolinos rosados que desaparecían por la coladera, pero por más que me lavara, parecía que nunca lograría limpiarme completamente. Después de un baño que pareció durar horas, me enrollé en una toalla y fui al cuarto de Livia. Abrí el candado con cuidado y entré de puntita. Dormía tranquilamente, sin tener idea del horror que había pasado a pocos
metros de ahí, el osito de peluche viejo que había sido de su mamá, apretado contra su pecho, la respiración calmada, la carita serena. Mirándola supe que había tomado la decisión correcta, por más terrible que fuera. Volví a mi cuarto evitando mirar la cama. Abrí el ropero y agarré la primera ropa que vi, un vestido sencillo de algodón de esos para estar en casa. Me vestí despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Una calma extraña se había apoderado de mí. No era la calma de la paz, era más como el ojo de un huracán, una quietud mortal. Me senté en la orilla de la cama que no estaba manchada y pensé en qué hacer después. Podría intentar esconder el crimen. Sabía que había un rincón en el patio, detrás del limonero, donde la tierra era suave. Podría envolver el cuerpo en una sábana, arrastrarlo hasta allá, enterrarlo durante la noche. Podía inventar una historia de que Arnaldo había huido, que el tumor le había afectado tanto la cabeza que salió caminando sin rumbo. La gente lo creería, conociendo su estado en los últimos tiempos, pero no. Esa idea pasó por mi cabeza y se fue rápido. Sabía exactamente lo que había hecho y por qué. No iba a huir, no iba a esconderme. Si iba a cargar el peso de ese acto por el resto de mi vida, lo haría a plena luz. No tenía vergüenza de mi decisión, por más dolorosa que fuera. Había matado por amor. Amor a mi nieta, amor al propio Arnaldo, que no quería vivir para convertirse en un asesino. Fui hasta la sala donde estaba el teléfono. Miré el reloj en la pared, 4:37 de la mañana. Marqué el 911. La voz del otro lado contestó al segundo timbrazo. Policía, ¿cuál es su emergencia? Acabo de matar a mi esposo, dije con una calma que me asustó. Estaba enfermo, un tumor en el cerebro intentó lastimar a nuestra nieta. Por favor, vengan a buscar a la niña. No vio nada, está dormida, no tiene a nadie más en el mundo aparte de mí. Colgué antes de que la persona pudiera hacer más preguntas. Sabía que rastrearían la llamada, que no tardarían mucho en llegar. Agarré una silla de la cocina y la llevé al porche del frente. Me senté ahí quieta, viendo el cielo que empezaba a aclarar en el horizonte. Pronto saldría el sol. Un nuevo día que Arnaldo no vería. Un nuevo día que Livia viviría en seguridad. No lloré. Tenía una extraña sensación de que las lágrimas se habían secado dentro de mí, que nunca más lograría llorar. Me quedé ahí sentada, observando los colores del cielo cambiar lentamente, escuchando los primeros pájaros empezar a cantar. Era extraño cómo el mundo seguía girando, cómo la naturaleza seguía su curso, completamente ajena a la tragedia que había ocurrido dentro de esa casa. A lo lejos empecé a escuchar el sonido de las sirenas acercándose. Cerré los ojos y respiré profundo. Estaba a punto de perder mi libertad, pero ya había perdido todo lo que realmente importaba. Mi marido, mi casa, mi vida como la conocía. Lo único que aún importaba era que Livia estaría segura y por eso valdría cualquier sacrificio. ¿De verdad estás prestando atención o solo pasando la vista por esta confesión? Si tienes valor de mirar al fondo de esta historia sin desviar la mirada, presiona el like ahora. ¿O será que estoy pidiendo demasiado para una vieja asesina? Estoy esperando para ver. No voy a olvidar ese día nunca. Eran las 5:15 de la mañana cuando llegaron las 3 patrullas, rompiendo el silencio del vecindario con el ruido de las sirenas y las luces azules y rojas parpadeando como árbol de Navidad. Parecía hasta película gringa. Los vecinos fueron despertando, prendiendo las luces, espiando por las ventanas. Algunos hasta salieron a la banqueta en pijama. Gente que nunca me había dado los buenos días en 30 años de vecindad, ahora estaba ahí viendo mi momento de mayor vergüenza, como si fuera telenovela de las 9. Los policías bajaron con las manos en las armas, cautelosos, como si yo fuera alguna criminal peligrosa y no una vieja de casi 60 años sentada quietita en el porche. Uno de ellos, un muchacho que no debía tener ni la edad de mi sobrino, me mandó ponerme de pie y poner las manos atrás. Las esposas eran frías y pesadas. Apretaron tanto mis muñecas delgadas que dejaron marca por días. Recuerdo que pensé, ¿cómo puede ser? 34 años de vida honesta y ahora me están tratando como bandida. Me llevaron por la banqueta hasta la patrulla, como si fuera un trofeo para que todos vieran. Vi a doña Neusa, que todos los domingos me saludaba en misa, hacer la señal de la cruz. Don Juvenal, que siempre pedía que le guardara el periódico en la escuela, moviendo la cabeza en desaprobación. Marlene de la esquina, que tenía la lengua más afilada del barrio, ya estaba en el teléfono, probablemente regando el chisme
irme antes de saber siquiera qué había pasado. Bajé la cabeza y me subí al coche de policía, sintiendo como si cada mirada fuera una piedra apedreándome. Mientras tanto, una muchacha de traje y cara de sueño, que se presentó como trabajadora social, Marcia Bonato, entró a la casa a buscar a Livia. Al ratito vi a mi nietecita siendo traída afuera, todavía en su pijamita rosa, el cabello todo despeinado, sosteniendo su osito con una mano y la mano de la trabajadora social con la otra. Lloraba, me llamaba, no entendía qué estaba pasando. Abuela, abuela. Ese gritito desesperado de ella me desgarró el corazón en 1000 pedazos. Quería gritarle de vuelta, decirle que todo iba a estar bien, pero las palabras no salieron. Solo logré mirarla a los ojitos una última vez antes de que la patrulla arrancara. Fue lo más difícil que hice en mi vida, dejar a mi nietecita atrás, sin saber si la volvería a ver algún día. En la delegación me metieron en un cuarto pequeño con una mesa de metal y 2 sillas. Me quedé ahí sola un buen rato, todavía esposada, sin agua, sin poder ir al baño. El delegado Rómulo Tavares, un hombre gordo de bigote que parecía haber despertado de mal humor, solo apareció casi 2 horas después. El interrogatorio duró más de 8 horas, con pequeñas pausas cuando él salía a fumar o contestar el teléfono. Conté todo con los mínimos detalles: el tumor, los cambios de comportamiento, las alucinaciones, la amenaza a Livia. Mostré las marcas en mis brazos de los empujones que había recibido. Hablé del diagnóstico, de los doctores, de los intentos de conseguir ayuda, pero cada vez que mencionaba el tumor cerebral ponía los ojos en blanco o cambiaba de tema, como si fuera solo una excusa descabellada que había inventado. La señora mató a su esposo con 47 puñaladas, repetía golpeando el dedo en la mesa. 47. Eso no es defensa, eso es furia asesina, crimen pasional de los más violentos. Intenté explicar que no había contado los golpes, que había entrado en una especie de trance, que solo quería acabar con su sufrimiento y proteger a la niña, pero no quería escuchar. Ya había formado su opinión. Yo era solo otra vieja loca que había perdido la cabeza. Después de casi desmayarme de cansancio y hambre, finalmente me presentaron a mi abogado de oficio, Lick. Milton Guedes, un muchachito flaco, de traje grande para su cuerpo, que parecía haber salido de la facultad la semana anterior. Entró apurado, consultando el reloj cada minuto, pilas de expedientes bajo el brazo. Se sentó frente a mí y dedicó exactos 30 minutos cronometrados, fíjate, para conocer mi caso. Habló rápido, usando términos jurídicos que apenas entendía mientras hojeaba mi declaración sin realmente leer. Mire, doña Iracema, voy a ser sincero, el caso no está bien. Muchas puñaladas, premeditación al darle el remedio. Vamos a intentar reducir la pena alegando violencia doméstica, pero no se haga ilusiones. Y así, con un apretón de manos débil y una sonrisa forzada, desapareció por la puerta, probablemente corriendo a la próxima cliente desesperada. Los periódicos se dieron gusto, aunque nunca habían visto mi cara en la vida. En junio de 2011, ahí estaba yo en todos los encabezados. Secretaria de escuela mata a esposo con 47 puñaladas. Los artículos hablaban del crimen con detalles que ni yo sabía, inventados por la cabeza fértil de los periodistas. Me llamaban Doña Muerte, la secretaria asesina, viuda negra de Puebla. Convirtieron mi vida, mi historia, en una nota de pie de página sensacionalista. Lo peor fue cuando descubrieron dónde vivía Rosángela y fueron a entrevistarla. Mi sobrina, a quien había criado como hija desde bebé, apareció en la tele local completamente alterada, diciendo que yo siempre fui desequilibrada y que vivía controlando al pobre de Arnaldo. Dijo que tenía miedo de que yo le hiciera daño a su hija, justo ella que había abandonado a su propia hija para hundirse en las drogas. Eso me dolió más que cualquier puñalada. Hubo un pequeño destello de esperanza cuando el equipo médico del Servicio Médico Forense emitió el informe de la autopsia. Confirmaron la presencia del tumor cerebral exactamente donde el doctor Rigoto había diagnosticado y mencionaron que lesiones en esa área específica del cerebro podrían llevar a alteraciones severas de personalidad, comportamiento agresivo y reducción significativa de la capacidad de juicio. Pero la fiscalía descartó eso rápidamente. El tumor no justifica el crimen, argumentó el fiscal Paulo
Saulo Barreto en un discurso inflamado que duró más tiempo que toda mi defensa. Muchas personas tienen enfermedades terminales y no son asesinadas por sus cónyuges. La acusada se hizo juez y jurado de su propio marido. El juicio ocurrió en enero de 2012. Imagínate, un caso de este tamaño, esta complejidad, y duró apenas 3 días de audiencia. Mi abogado parecía más interesado en su celular que en mi defensa. Los testigos que podrían hablar de los cambios en el comportamiento de Arnaldo, vecinos, compañeros de trabajo, de repente no recordaban bien o no habían notado nada extraño. El doctor Rigoto, que podría haber explicado mejor sobre el tumor, estaba de viaje de trabajo y no pudo comparecer. Era como si el sistema entero hubiera decidido que yo era culpable antes de empezar. El juez Helio Hansato, un señor de edad que parecía estar siempre con dolor de muelas de tan cerrado que tenía el semblante, negó todas las peticiones de la defensa. Cuando mi abogado solicitó un peritaje psiquiátrico extensivo para evaluar mi estado mental en la época del crimen, el juez golpeó el mazo y dijo que era maniobra dilatoria. Ni sabía qué significaba aquello, pero por el tono no era bueno para mí. Lo peor fue el discurso del fiscal al cierre del caso. Un hombre que nunca me había visto antes de ese tribunal, que no sabía nada de mi vida aparte de lo que estaba escrito en los papeles, tuvo el descaro de usarme como ejemplo. Señores del jurado, dijo, señalándome como si fuera algún tipo de monstruo. Estamos viviendo tiempos de empoderamiento femenino y eso es positivo, pero hemos visto un aumento alarmante de lo que llamamos feminicidio inverso. Mujeres que, influenciadas por esta nueva ola de independencia, deciden eliminar a sus maridos cuando estos se vuelven inconvenientes. La acusada es el nuevo tipo de criminal que no podemos tolerar en nuestra sociedad. Era tan absurdo que casi me río. Yo, una vieja ama de casa que dedicó su vida a la familia, siendo pintada como algún tipo de feminista radical asesina. Pero el jurado se tragó la historia. El 2 de febrero de 2012 fui condenada a 20 años de prisión, sin derecho a ningún atenuante. El juez todavía hizo hincapié en la sentencia que la brutalidad del crimen y la falta de arrepentimiento de la acusada justificaban la pena máxima. Falta de arrepentimiento. Había dicho 1000 veces que lo haría todo de nuevo para salvar a mi nieta, pero eso no significaba que no sufriera por la pérdida de mi marido, solo que nadie quería escuchar esa parte de la historia. El 15 de febrero de 2012 llegué al penal femenil de Santa Marta, Acatitla. Nunca voy a olvidar el impacto de ver esos muros tan altos, esas rejas de alambre de púas, esas torres de vigilancia. Pensé, Dios mío, ¿es aquí donde voy a morir? Los procedimientos de entrada fueron humillantes. Quitarme la ropa, agacharme, abrir la boca, levantar los brazos, como si una señora de 60 años pudiera estar escondiendo algún arma en las partes íntimas. Me dieron un uniforme caqui 3 números más grande que el mío, un colchón delgado que olía a moho y me mandaron a una celda con otras 3 mujeres. Esperaba lo peor. Había oído historias horribles sobre cómo trataban a las nuevas en la prisión, especialmente las que habían matado a alguien. Me quedé encogida en la esquina de la litera de abajo que me dieron, esperando las provocaciones, la violencia, pero para mi sorpresa las otras reclusas me trataron con un respeto silencioso. Nadie habló mucho conmigo los primeros días, pero tampoco nadie me molestó. Solo después entendí que la mayoría de ellas tenía su propia historia de violencia doméstica. Muchas habían sido abusadas por maridos, novios, padres. Algunas habían reaccionado y terminado ahí. Otras habían cometido otros crímenes por presión de compañeros violentos. De cierta forma, me entendían mejor que los jueces y fiscales allá afuera. En las primeras semanas gané un apodo, la vieja del cuchillo. No se decía con maldad, era más como un título. Las otras presas me miraban con una mezcla de temor y respeto. La señora debe haber sufrido mucho para llegar a ese punto, me dijo una joven que estaba ahí por narcotráfico. No preguntaban detalles, pero sabían de alguna forma que yo no era una asesina común. Empecé a adaptarme a esa vida extraña, esa nueva rutina. Trabajaba en la lavandería de la prisión, doblaba sábanas y uniformes todo el día. El trabajo mecánico ayudaba a no pensar mucho. En
2014, 3 años después de mi prisión, la trabajadora social Claudette Muniz, una mujer seria pero de buen corazón que seguía mi caso, hizo un descubrimiento importante. Había solicitado acceso a los registros médicos completos de Arnaldo y encontró informes que no habían sido anexados a mi expediente. Estudios detallados hechos en el hospital universitario mostraban que el tumor estaba mucho más avanzado de lo que fue presentado en el tribunal. Mire, doña Iracema, me dijo mostrando los papeles, este tipo de tumor en esta etapa causa alteraciones gravísimas en la personalidad. Hay casos documentados de pacientes que se volvieron extremadamente violentos sin ningún historial previo. Esto podría haber cambiado su juicio. Con esa nueva evidencia, intentamos una revisión criminal en 2015. Claudette encontró un abogado que aceptó tomar el caso pro bono, de gratis, como dicen. Presentamos todos los nuevos informes, testimonios de especialistas en tumores cerebrales, hasta declaraciones de enfermeras que habían visto el comportamiento errático de Arnaldo en el hospital. Todo en vano. La petición fue negada con una sola frase: caso ejecutoriado, sin hechos nuevos suficientes para reabrir el proceso. Intentamos de nuevo en 2017 con el mismo resultado. La justicia, que debería proteger a los inocentes, había cerrado los ojos y oídos a mi caso. En 2013 recibí la noticia que más temía. Rosángela había sido encontrada muerta de sobredosis en un baño público. Mi sobrina, a quien crié como hija, había terminado exactamente como su mamá. Lo peor era que eso significaba que Livia, con apenas 6 años, había quedado oficialmente huérfana. Como yo estaba presa y la mamá muerta, entró al sistema de adopción. Pasé noches sin dormir imaginando a mi nietecita en un orfanato, rodeada de extraños, sin entender por qué todos los que amaba habían desaparecido de su vida. Pedí a Claudette que intentara averiguar dónde estaba, si estaba bien, pero el sistema de adopción es confidencial y nadie me informaba nada. Entonces, un domingo de junio de 2014, tuve la mayor sorpresa de mi vida. Era día de visita en el penal, pero yo nunca recibí a nadie. Estaba sentada en el patio tomando sol cuando la guardia vino a llamarme. Ferreira tiene visita. Pensé que era un error. ¿Quién iba a querer verme después de tanto tiempo? Fui a la sala de visitas sin creerlo y ahí estaban ellas, Livia, mi nietecita, ahora con 7 años, y una mujer de unos 40 años que se presentó como Sandra Meirels. ¡Abuela!, gritó Livia cuando me vio y corrió a abrazarme. Me arrodillé y abrí los brazos, sin poder creer que aquello era real. Había crecido tanto, ya no era aquella nenita asustada en pijama rosa. Tenía el cabello arreglado en trencitas de colores, un vestidito azul, los mismos ojos grandes del papá. Me abrazó con tanta fuerza que casi caímos hacia atrás. El olor de ella, Dios mío, cómo había extrañado ese olorcito de niña limpia. Sandra explicó que había adoptado a Livia legalmente hacía casi un año. Era maestra soltera, vivía en la Ciudad de México. Cuando conocí a Livia en el albergue, hablaba mucho de la abuela. Pregunté qué había pasado y cuando me contaron su historia, quise saber más. Leí sobre el caso, los informes médicos y bueno, sentí que necesitaba traerla a verla. No tenía que hacer eso. Podía simplemente haber adoptado a la niña y nunca contar sobre mí. Al fin, ¿quién iba a querer que la hija tuviera contacto con la abuela asesina? Pero Sandra era diferente. Creo que tiene derecho a conocer su historia, a entender lo que pasó, y usted tiene derecho a saber que está bien. Aquella visita cambió todo. Ver que mi nietecita estaba siendo bien cuidada, amada, me quitó un peso enorme de encima. Livia contó con la inocencia de niña que Sandra era muy buena, que tenía un gatito llamado Galleta, que iba a una escuela nueva donde había hecho amigos, que Sandra la dejaba dormir con la luz del buró encendida porque a veces todavía tenía pesadillas. Cuando llegó la hora de irse, Livia me abrazó y dijo en mi oído: sé que salvaste mi vida, abuela. Me quedé sin palabras. ¿Cómo podía saber? Sandra explicó después, en voz baja, que Livia tenía recuerdos de aquella noche, de ver al abuelito entrando a su cuarto con algo brillante en la mano, que la niña había hecho terapia y de a poco estaba entendiendo que lo que pasó no fue culpa suya. Ahora que conoces mi historia, necesito preguntar, ¿crees que cometí un error al eliminar no a mi marido, sino al tumor que controlaba su cuerpo? ¿Qué harías tú sabiendo que en
en la mañana siguiente podrías encontrar a tu nieta sin vida. Pienso en eso todos los días de estos 14 años detrás de las rejas y siempre llego a la misma conclusión. Algunas decisiones son imposibles, pero aún así necesitan tomarse. Los años pasaron y lentamente mi historia fue ganando nuevos matices. En junio de 2024, un pequeño periódico local publicó un artículo titulado "El caso de la vieja del cuchillo puede haber sido injusticia judicial". El periodista había investigado a fondo, entrevistado médicos, revisado informes y concluido que con las evidencias actuales sobre tumores cerebrales, mi caso sería tratado de forma completamente diferente hoy. No era una rehabilitación completa, pero era un comienzo. En enero de 2025 tuve una visita que me dejó sin palabras. El doctor Paulo Rigoto, el neurólogo que había diagnosticado a Arnaldo allá atrás, estaba más viejo, ya jubilado, el cabello todo blanco. Vino a verme porque había leído el artículo del periódico y sintió que necesitaba hablar conmigo personalmente. Doña Iracema, dijo con la voz quebrada, vine a pedir perdón. Debería haber intervenido en su juicio. Debería haber explicado mejor sobre el tumor, sobre lo que le hace a la mente. Yo sabía que su marido era un peligro. Se lo dije aquel día, pero no hice lo suficiente. Tomó mis manos sobre la mesa de visitas. Cargo esta culpa conmigo hace años. Doctor, respondí, usted hizo lo que pudo. Nadie quería escuchar. Ni usted ni yo podíamos predecir lo que iba a pasar aquella noche. Salió cabizbajo, pero sentí que también había conseguido un poco de paz en aquella visita, igual que yo. Cargaba el peso de las decisiones tomadas en aquellos días terribles. La última vuelta vino en abril de 2025, cuando empecé a sentir dolores constantes en el abdomen. Los estudios revelaron un cáncer de páncreas en etapa avanzada, terminal. 4 meses de vida máximo, fue lo que el médico de la prisión me dijo. La ironía no se me escapó. El mismo pronóstico que Arnaldo había recibido tantos años atrás. Rechacé los tratamientos invasivos que solo prolongarían el sufrimiento. Ya había vivido lo suficiente. 73 años, la mayor parte bien vividos, a pesar de todo. Fue cuando tomé la decisión de usar mis últimos meses para contar mi historia completa. La doctora Olivia autorizó estas grabaciones como parte de un proyecto de memoria carcelaria. Quería que otras mujeres supieran que no estaban solas, que entendieran las señales, que buscaran ayuda antes de que fuera demasiado tarde. No es una historia bonita, lo sé. No tiene final feliz, pero es real y tal vez pueda ayudar a alguien. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con otras mujeres atrapadas en situaciones imposibles. Tus palabras pueden alcanzar a alguien que necesita saber que no está sola antes de que sea demasiado tarde. Mi rutina aquí en el penal de Santa Marta Catitla, ahora a los 73 años y con el cuerpo fallando, es simple pero tiene su propio ritmo. Despierto todos los días a las 5 de la mañana, sin necesitar despertador. El cuerpo ya se acostumbró después de tantos años. Las visitas quincenales de Livia son lo que me mantiene viva, especialmente ahora. Tiene 18 años, una muchacha linda, inteligente, llena de sueños. Entró este año a la Universidad Nacional Autónoma de México en la carrera de psicología. Cuando llega toda animada hablando de las clases, de los profesores, de los planes para el futuro, mi corazón se llena de un orgullo que apenas cabe en el pecho. Abuela, ¿estás sintiendo mucho dolor? Siempre pregunta preocupada por mi estado. Intento no mostrar, pero se da cuenta cuando hago gestos al moverme, cuando respiro más profundo para aguantar una punzada. Es soportable. Siempre respondo con una sonrisa. Y es verdad, de cierto modo, el dolor del cáncer es físico, constante, pero aprendí a convivir con dolores mayores. Hace algunas semanas tomé una decisión importante. Voy a donar todos mis diarios para un proyecto de investigación sobre tumores cerebrales y comportamiento violento. La doctora Teresa me ayudó a hacer contacto con un equipo de la Universidad Nacional que estudia cómo las lesiones cerebrales afectan la personalidad. Creen que mis relatos detallados combinados con los informes médicos de Arnaldo pueden ayudar a identificar patrones de cambio comportamental que sirvan de alerta temprana para otras familias. Es una manera de transformar nuestra tragedia en algo que pueda ayudar a otras personas. Livia también está haciendo su parte. Como trabajo de iniciación científica, empezó un proyecto para desarrollar
crear material de capacitación para profesionales de salud, enseñándoles a reconocer señales de violencia causada por problemas neurológicos. No es como la violencia doméstica común, me explicó en la última visita. Tiene patrones diferentes, señales específicas. Si los médicos, enfermeros y trabajadores sociales saben qué buscar, pueden intervenir antes de que ocurra una tragedia. Mi nietecita usando nuestro dolor para evitar que otros sufran lo mismo. No puedo imaginar legado más hermoso. Recibo cartas, ¿sabes? No solo de Libia, sino de mujeres de todo México en situaciones de violencia que de alguna forma oyeron mi historia. El artículo de periódico circuló, fue republicado en otros lugares, llegó a grupos de apoyo. Son cartas conmovedoras de mujeres pidiendo consejo, contando sus propias historias, agradeciendo por haber encontrado valor después de saber lo que me pasó. Respondo todas, incluso cuando las manos duelen tanto que apenas puedo sostener la pluma. Si mis palabras pueden ayudar a alguien a evitar mi destino, entonces vale cada esfuerzo. He hecho preparativos para el fin que sé está cerca. Dejé instrucciones detalladas sobre el destino de los diarios, de los pocos pertenencias que tengo aquí, de las cartas de Livia que guardo como tesoro. Todo va para ella, claro. Es mi única heredera, no de bienes materiales que ya no tengo, sino de esta historia, de esta memoria, de este legado complicado que cargamos juntas. Mi último pedido que ya acordé con la doctora Olivia y con Livia es ser cremada cuando llegue la hora. Quiero que la mitad de mis cenizas sean puestas junto a la tumba de Arnaldo, ¿sí? Incluso después de todo, 34 años de amor verdadero no se borran por una enfermedad terrible. La otra mitad quedará con Livia para que haga lo que considere mejor. Dijo que tal vez las esparza en el jardín de su casa, donde tiene rosas parecidas a las que yo cultivaba en nuestro patio. Me gustó la idea. En las largas noches de insomnio, cuando el dolor no deja dormir y los recuerdos vienen a visitar, llegué a una reconciliación con mi pasado que nunca imaginé posible. No maté a mi marido, él ya se había ido cuando el tumor tomó su cuerpo. Lo que hice aquella noche fue un acto final de amor, tanto por él como por Livia. Lo liberé de un cuerpo que ya no le pertenecía, que solo causaba sufrimiento, y protegí a nuestra nietecita de un destino que no puedo ni imaginar. Una de las cosas más importantes que aprendí en todos estos años en la prisión es una filosofía de vida que intento pasar a las mujeres más jóvenes. A veces la elección no es entre correcto e incorrecto, sino entre horrible e insoportable, entre dos opciones que van a dejar cicatrices en el alma, no importa cuál elijas. Cuando enfrentamos decisiones así, lo que importa no es intentar salir ileso, eso es imposible, sino lograr vivir con la decisión después e encontrar paz incluso cargando las consecuencias. Mi nombre es Iracema Ferreira y esta es la historia de las 47 puñaladas que salvaron una vida. Puedo ser recordada como asesina, pero sé que fui, sobre todo, una abuela que no falló cuando más importaba. Si quieres oír más historias de mujeres que cargan verdades que el mundo prefiere ignorar, suscríbete ahora al canal Sabiduría de la Abuela.